Hoy vamos a explorar una forma completamente distinta de ver el mundo, una que revela la arquitectura invisible que nos rodea. Vivimos en una era definida por la interconexión. Piénsalo, desde las redes sociales hasta los mercados globales. Entender cómo funcionan estas conexiones es, sencillamente, más crucial que nunca, porque no se trata de estudiar a las personas como si fueran islas, sino de comprender los puentes que las unen. Esto es el análisis de redes sociales, una herramienta que nos desvela cómo fluyen de verdad el poder, la información y la influencia. A ver, a primera vista, un grupo de delincuentes, unos científicos colaborando en un laboratorio o los políticos negociando una ley parecen mundos totalmente distintos, ¿verdad? Pero, ¿y si miramos más allá de lo que hacen y nos fijamos en cómo se conectan entre ellos? Ahí es donde descubrimos patrones que son, la verdad, sorprendentemente similares. La respuesta a la pregunta es que todos ellos son redes. Y lo más interesante es que existe un método que nos permite dibujar el mapa de esa estructura oculta para entender su verdadera dinámica. Así que vamos a ponernos unas gafas nuevas para mirar la realidad. El análisis de redes sociales, o ARS, como se le suele llamar, no es solo una técnica más, es que lo cambia todo. Nos invita a dejar de ver el mundo como un simple conjunto de individuos aislados para empezar a verlo como un inmenso tapiz tejido por relaciones. Y como vamos a ver, son precisamente los hilos de ese tapiz los que explican por qué las cosas pasan como pasan. Pensemos un momento en cómo se ha hecho el análisis social toda la vida. Se hacen encuestas, se pregunta a miles de personas su opinión, su edad, sus ingresos, y se les trata como puntos de datos aislados, justo como vemos a la izquierda. Pero el análisis de redes llega y dice, un momento, quizás lo más importante no es qué opina una persona en concreto, sino quién la influencia y a quién influencia ella. Lo que de verdad importa son las líneas que conectan los puntos. Esas relaciones son las que determinan cómo se expande una idea, cómo se cierra un negocio o cómo se organiza una protesta. El foco ya no está en el actor, sino en la interacción. Y los componentes básicos de este nuevo enfoque son, en realidad, súper sencillos. Imaginemos el mapa de una ciudad. Cada edificio importante, una casa o una oficina, es un nodo. Bueno, pues en nuestro caso, los nodos son personas, son empresas o incluso países. Y las calles que los conectan son los vínculos, que pueden representar amistad, negocios, comunicación, lo que sea. Al dibujar este mapa de nodos y vínculos obtenemos la red completa. Y su forma nos revela los centros de poder, los cuellos de botella y las autopistas por las que fluye toda la información. Vale, la teoría está muy bien, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Pues nada mejor que un caso real para verlo en acción. Vamos a ver cómo esta idea se convierte en una herramienta detectivesca potentísima, capaz de desentrañar un delito económico muy complejo y de hacer tangibles estos conceptos que parecen tan abstractos. Esto que estamos viendo es el punto de partida real de una investigación. Los analistas recopilaron una cantidad de datos brutal, registros de empresas, llamadas, lazos familiares, y lo volcaron todo en este mapa. El resultado, salta a la vista, es un caos absoluto de 361 personas conectadas entre sí. Para un investigador, mirar esto es como intentar desenredar un plato de espaguetis. Es abrumador. ¿Por dónde se empieza? ¿Quién es un pez gordo y quién es solo un peón? Esa es la pregunta del millón para cualquier equipo de investigación, que siempre tiene el tiempo y los recursos limitados. Tradicionalmente, pues se dependía de la intuición, de un soplo, de seguir el rastro del dinero. Pero esos métodos, claro, fallan y te pueden llevar a callejones sin salida. El análisis de redes, en cambio, ofrece un bisturí matemático para diseccionar este caos y encontrar, de forma objetiva, a las figuras que de verdad sostienen toda la estructura. La primera herramienta de este bisturí se llama centralidad de grado. Y es la más fácil de entender. Es como pensar en el patio del colegio o en una red social. La persona con más amigos o más seguidores tiene una alta centralidad de grado. Es un hub local, alguien muy activo que está conectado directamente con mucha gente. En nuestra red criminal sería la persona con más contactos directos, el más popular dentro de la trama. Pero, ojo, porque ser popular no siempre significa ser el más importante. Y aquí es donde la cosa se pone interesante con la centralidad de intermediación. Esta es una medida mucho más sutil, más estratégica. Imaginemos que dos barrios de una ciudad están separados por un río y solo hay un puente. Pues la persona que controla ese puente tiene un poder inmenso, aunque no conozca a todo el mundo. Esa persona es un intermediario crucial. En una red, alguien con alta intermediación es exactamente eso, un puente. Controla el flujo de información o de recursos entre grupos que, de otra forma, estarían desconectados. Son los verdaderos brokers de poder. Y aquí es donde la magia del análisis se hace totalmente visible. A ver, fijémonos bien. A la izquierda hemos hecho que el tamaño de cada persona dependa de su popularidad, de su centralidad de grado. Vemos varios nodos grandes, ¿verdad? Los populares. Ahora miremos a la derecha.
Es exactamente la misma red, pero esta vez el tamaño refleja su importancia como puente, su intermediación. El panorama cambia, drásticamente. Algunos de los que eran grandes ahora son pequeños, y un nodo que casi no se veía de repente se convierte en un gigante. Esto nos está diciendo algo clave. El más conectado no es necesariamente el que tiene el control estratégico. Entonces, ¿cómo encontramos al cerebro de la operación? Pues combinando las dos métricas. Este gráfico, la matriz de relevancia, lo hace de una forma brillante. En el eje horizontal tenemos la popularidad, en el vertical el control como puente. La mayoría de las 361 personas se amontonan a la izquierda, poca popularidad y cero control. Algunos son populares pero no controlan nada. Otros son puentes discretos. Pero, en el cuadrante de la élite, arriba a la derecha, donde se cruza el máximo poder con la máxima popularidad, solo hay un nombre: Shirley Burns. De repente el caos tiene un centro de gravedad. La investigación ya no es un tiro a ciegas, tiene un objetivo claro, identificado no por una corazonada, sino por la pura matemática de las relaciones. Y lo más fascinante es que este enfoque casi detectivesco no se limita al crimen, ni mucho menos. Es una especie de llave maestra que abre puertas en campos que jamás imaginaríamos. Demuestra que los mismos principios de conexión gobiernan estructuras sociales que no podrían ser más diferentes. Pensemos en algo tan fundamental como la religión. Una religión monoteísta se puede entender como una red en estrella perfecta. La deidad es el nodo central, el sol del sistema, y cada creyente se conecta directamente con ese centro. Esta estructura es increíblemente robusta y eficiente. No hace falta que los creyentes se conozcan entre sí. Su vínculo común con el centro es lo que crea una comunidad cohesionada de millones de personas. Ahora saltamos al mundo de la ciencia. ¿Cómo avanzan las ideas? Pues no solo en conferencias o en revistas, sino a través de redes informales de colaboración. Este mapa revela los llamados colegios invisibles. Al analizar quién publica artículos con quién, el análisis de redes dibuja el verdadero mapa de la innovación. Podemos ver qué grupos de investigación trabajan codo con codo, quiénes son las figuras que conectan distintas disciplinas y cómo viajan las ideas de un grupo a otro. Es la estructura social que se esconde detrás del progreso científico. Pero es que también tiene un impacto directísimo en la economía. Este es el mapa de un clúster agrícola en la Patagonia, una red de productores, instituciones, empresas. A simple vista, es otra maraña de conexiones, pero el análisis revela un actor clave, el nodo verde, el coordinador del clúster. Esta persona funciona como el gran puente de la red, conecta a los productores con los investigadores y los mercados. Si una agencia de desarrollo quisiera mejorar la productividad de toda la región, ¿dónde debería invertir? El mapa lo deja clarísimo, fortaleciendo el rol de este coordinador, porque su posición es estratégica para que la innovación llegue a toda la red. Y es que la versatilidad de esta forma de ver las cosas es, de verdad, asombrosa. Se puede usar para analizar la red de retweets en Twitter y descubrir quiénes son los verdaderos líderes de opinión, o para mapear a los dueños de las grandes empresas de un país y visualizar a la élite económica. E incluso se puede llevar al deporte. Analizando los pases de un equipo de fútbol, podemos identificar al jugador clave que distribuye el juego, el gran intermediario del campo. Desde la política hasta los negocios, las mismas reglas de conexión se aplican. Con todo esto, pues no nos extraña nada que los pioneros en este campo lo resumieran así. Para las ciencias sociales, que llevaban un siglo intentando explicar el comportamiento humano basándose en el individuo, la teoría de redes no fue una pequeña mejora, fue una auténtica mina de oro, porque por primera vez les dio una herramienta para medir y analizar el tejido mismo de la sociedad, las relaciones. Bueno, llegamos al final de este recorrido. Y si algo queda claro, es que entender las conexiones es entender el poder, la estructura y la dinámica de cualquier grupo social que se nos ocurra. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con las ideas clave, ¿cuáles serían? Pues primero, la idea fundamental. El foco del análisis social se ha movido de las propiedades de los individuos a la estructura de sus relaciones. No solo importa quién eres, sino a quién estás conectado. Segundo, que el análisis de redes nos da herramientas objetivas, como las medidas de centralidad, para dejar de adivinar y empezar a calcular quiénes son los actores cruciales. Tercero, que este método saca a la luz esa arquitectura invisible que gobierna nuestro mundo social, desde el crimen a la ciencia. Y finalmente, la conclusión más potente. Si entendemos la forma de la red, entendemos cómo fluyen el poder y la información a través de ella. Entender la red es entender el sistema. Y todo esto al final nos lleva a una última reflexión. Ahora que conocemos este enfoque, podemos empezar a observar nuestro entorno con estas gafas nuevas. ¿Cuáles son esas redes invisibles de contactos, de favores, de información que dan forma a una carrera profesional, a la vida de un barrio o a la política de una ciudad? Empezar a ver el mundo no como un conjunto de individuos, sino como un universo de redes es el primer paso para entenderlo de verdad.